Irán acaba de atacar a un país de la OTAN y el mundo está al borde del caos. Un misil balístico fue disparado hacia Turquía, una de las fuerzas más grandes de Europa, y esto podría desatar una reacción internacional sin precedentes. ¿Qué está haciendo la OTAN? ¿Qué pasará ahora? No te pierdas ni un segundo de esta historia. Suscríbete ahora, dale like, comparte y comenta abajo tu opinión. No querrás perderte lo que viene. Irán ha lanzado un misil contra Turquía, un país miembro de la OTAN y una de las fuerzas militares más grandes de Europa. Esto ocurre pese a que Turquía había negado públicamente el uso de su espacio aéreo para ataques estadounidenses contra Irán. A pesar de esta prohibición, Irán procedió con el ataque y ahora se está debatiendo la posible activación del artículo 5. Vamos a desglosar los hechos. El Ministerio de Defensa turco ha confirmado que un misil balístico iraní fue disparado hacia su territorio y que fue interceptado por los sistemas de defensa aérea de la OTAN. Sin embargo, los fragmentos del misil cayeron en el sur de Turquía. Se trata de un desarrollo sin precedentes. Nunca antes, Turquía había recibido fuego de misiles balísticos iraníes. Todo esto ocurre mientras Israel continúa atacando posiciones de lanzamiento iraníes. El misil fue lanzado desde Irán, sobrevoló Irak y Siria, y fue interceptado antes de alcanzar territorio turco, aunque los escombros impactaron dentro del país. Lo que hace este caso aún más insólito es que Turquía no está involucrada en este conflicto. De hecho, ha tratado de mantenerse neutral, incluso prohibiendo explícitamente que Estados Unidos utilice su espacio aéreo o bases en territorio turco. Aún así, Irán decidió atacarla. Cualquier observador con sentido común entendería que no se debe provocar a un miembro de la OTAN con una de las fuerzas militares más poderosas de Europa. Incluso Rusia y el presidente Putin actúan con cautela al llevar a cabo ejercicios con drones dentro del espacio de la OTAN, siempre alegando errores. Pero en Irán, la lógica parece secundaria. Nadie con juicio claro está dirigiendo el país. Esto forma parte del plan de Ham tras la guerra de 12 días, concebido para activarse únicamente si él fallecía. Este plan, según se interpreta, parece reflejar un desinterés por las consecuencias para Irán tras su muerte. Los líderes actuales no se atreven a abandonarlo, aunque esté conduciendo al país hacia un camino catastrófico. ¿Qué implica esto para la OTAN? Hace pocos días, el secretario general emitió una declaración pública sobre la situación en Irán. Citando sus palabras, expresó su reconocimiento a los sacrificios de los miembros del servicio estadounidense y elogió las acciones del presidente Trump, particularmente la eliminación de capacidades nucleares y programas de misiles balísticos en Irán. Subrayó además el apoyo europeo, tanto logístico como político, aunque señaló que la OTAN como alianza no planea involucrarse directamente, permitiendo que los aliados actúen individualmente. Tras el lanzamiento de la operación Epic Fury, Estados Unidos mantuvo informados a la OTAN y a aliados en Oriente Medio, mostrando un esfuerzo coordinado. Sin embargo, el ataque a Turquía podría poner en juego el artículo 5. Cabe aclarar que no se activa automáticamente. El país afectado convoca una reunión y todos los miembros, 32 en total, deben votar a favor para que se active. Dado que el misil no alcanzó directamente territorio turco y solo los escombros cayeron dentro, parece improbable que el artículo 5 se active. Históricamente, solo se ha invocado una vez, tras los ataques del 11 de septiembre. No obstante, dada la frecuencia de errores iraníes, no se puede descartar que un ataque futuro involucre accidentalmente a la OTAN. Turquía no ha permanecido en silencio. Su ministro de Relaciones Exteriores, en una transmisión en vivo, ridiculizó a Irán, señalando que la República Islámica hace amenazas sin capacidad real de cumplirlas. La retórica supera la acción, y ahora Irán enfrenta las consecuencias de sus provocaciones. Antes de continuar, una breve advertencia a nuestra audiencia. Suscribirse y dar like ayuda a que los contenidos lleguen a más personas y garantiza estar al día con las actualizaciones, dado que muchos usuarios han reportado no recibir nuestros videos por las restricciones del algoritmo de YouTube. Si un país no ha desarrollado plenamente sus capacidades militares, ni se encuentra a la altura de Israel o Estados Unidos, no debería involucrarse en operaciones de esta naturaleza.
La preparación para un conflicto de esta magnitud exige un estado impecable en todos los niveles, especialmente en sistemas de defensa aérea, radares y contramedidas electrónicas. Es necesario ser eficaz en estas áreas para proteger el espacio aéreo propio. Localizar objetivos críticos mediante espionaje o hackeo de comunicaciones es solo un primer paso. Atacar con éxito requiere poder penetrar y permanecer en el espacio aéreo adversario durante el tiempo necesario. Estas son lecciones que se aprenden con experiencia, y no corresponde emitir juicios apresurados sobre lo que se hizo o dejó de hacerse. El problema central en Irán sigue siendo su liderazgo. Desde el establecimiento de la República Islámica, quienes dirigen el país no operan bajo lógica geopolítica ni estratégica. Como explicó recientemente el senador Marco Rubio, el régimen está controlado por clérigos radicales que toman decisiones basadas en una teología apocalíptica. Esto explica la conducta actual de Irán, dispuesto a desestabilizar toda la región. Imaginen un país que ataca a vecinos que no están involucrados y también a quienes intentan ayudarlo. Ahora, imaginen que ese mismo país poseyera armas nucleares o misiles balísticos con capacidad de alcanzar Estados Unidos. Esa amenaza no es teórica. Subraya la necesidad de la acción militar estadounidense en la región. Marco Rubio recalcó que, pese a años de sanciones, Irán sigue desarrollando capacidades que representan un riesgo inaceptable, especialmente bajo un régimen de clérigos radicales que toman decisiones sobre la base de su interpretación teológica, no de consideraciones geopolíticas. Mientras tanto, en el campo de batalla, los equipos militares iraníes continúan fallando de manera significativa. Recientemente, un F-35 israelí derribó un avión iraní, un hecho histórico. Es la primera vez que este avión participa en un combate aire-aire. La razón es sencilla. El F-35 es relativamente nuevo y hasta ahora los radares rusos y chinos en Irán no podían detectarlo, por lo que ningún avión iraní había intentado interceptarlo antes. Al comparar este conflicto con guerras anteriores perdidas por Estados Unidos, surge una diferencia crucial. Irán carece de aliados confiables. Sus solicitudes de ayuda a Rusia obtienen respuestas ambiguas, y China no ofrece un apoyo significativo. Esto significa que Irán no puede reponer armamento ni equipos destruidos por Estados Unidos, una realidad que muchos pasan por alto. El profesor Victor Davis Hanson explica que Irán tiene un suministro finito de misiles, drones y aviones, todos destruidos constantemente y sin posibilidad de reposición. No es posible ingresar a Irán para entregar más armamento, lo que limita severamente su capacidad operativa. Para que la guerra se inclinara a su favor, Irán necesitaría replicar escenarios como los de Irak o Afganistán, provocar bajas masivas entre estadounidenses o israelíes para generar presión pública, o lograr victorias estratégicas contundentes, como bloquear rutas clave de energía mundial. Pero diariamente, su stock de armamento y líderes disminuye, y no hay manera de reabastecerlo. A diferencia de conflictos anteriores como Vietnam, Afganistán o Irak, donde las fronteras abiertas permitían suministros extranjeros, en este caso la entrada y salida de Irán puede ser controlada mediante superioridad aérea. Esto cambia radicalmente la dinámica estratégica y limita la capacidad de Irán de sostener una guerra prolongada. Hay un punto que requiere matiz. Aunque algunos afirman que Irán se está quedando sin líderes, la realidad es que cada posición clave en el país tiene hasta 4 sucesores preparados. Incluso si un alto mando es eliminado, hay reemplazos listos para asumir responsabilidades. Esto significa que, desde la perspectiva de Irán, su continuidad administrativa y militar permanece intacta. A pesar de esta planificación, Irán considera que la guerra es favorable para ellos, argumentando que Estados Unidos no podrá reemplazar a todos los líderes de su régimen. Sin embargo, la evidencia indica que esta percepción es optimista y que el país enfrenta limitaciones significativas en recursos y logística. El error de cálculo del adversario fue asumir que durante las primeras horas del segundo ciclo de guerra de desgaste, tras la guerra de 12 días,
La muerte del líder de la revolución islámica provocaría el colapso de la cadena de mando y la pérdida de continuidad en la defensa. La realidad ha demostrado lo contrario. Desde el inicio de esta segunda fase de conflicto, el líder iraní ha mantenido su influencia indirecta mediante un sistema de sucesión previamente establecido dentro de las Fuerzas Armadas. Cada comandante cuenta con hasta 3 niveles de reemplazo, asegurando que la continuidad operativa se mantenga incluso ante la pérdida de altos mandos. Estos sucesores no son improvisados, han recibido formación práctica y poseen experiencia en el terreno. Los planes del liderazgo de la República Islámica contemplan que, incluso si un comandante es eliminado o abandona el servicio, su reemplazo se integra de forma inmediata y eficiente. Otro aspecto crítico a considerar es la proliferación de desinformación. Irán ha lanzado afirmaciones falsas desde el inicio del conflicto, y las fuerzas estadounidenses han tenido que desmentir sistemáticamente cada reporte. Recientemente, Teherán afirmó que las tropas estadounidenses se retiraban, que habían hundido un destructor y hasta un portaaviones, y que habían causado bajas masivas a marines estadounidenses. Sin embargo, todas estas declaraciones carecen de fundamento. Las pruebas que proporcionan son manipulaciones digitales generadas por inteligencia artificial. Mientras tanto, Estados Unidos ha intensificado sus ataques, penetrando más profundamente en el espacio aéreo iraní y destruyendo más de 20 embarcaciones iraníes. Hoy, no queda ninguna nave iraní operativa en el Golfo de Omán, el Estrecho de Hormuz ni el Golfo Arábigo. Además, los lanzamientos de drones y misiles por parte de Irán han disminuido de manera significativa en los últimos 4 días, lo que refleja la falta de progreso en su campaña militar. Sin embargo, la desinformación persiste. La Guardia Revolucionaria de Irán ha recurrido a la inteligencia artificial para afirmar haber atacado el USS Abraham Lincoln con 4 misiles balísticos. El video de prueba que proporcionan carece de validez y subraya la fragilidad de su narrativa. Cabe subrayar que, a diferencia del búnker del líder supremo, el USS Abraham Lincoln es un buque de guerra nuclear de 100.000 toneladas, fuertemente protegido y rodeado permanentemente por un grupo de ataque completo que incluye destructores, submarinos y cruceros guiados. La propaganda iraní se vuelve aún más ridícula al compararla con la realidad operacional. Incluso con las herramientas tecnológicas actuales, este es el nivel de las afirmaciones que Irán puede producir. La incapacidad de su narrativa refleja, en términos más amplios, la descomposición interna de la Guardia Revolucionaria y los desafíos estructurales que enfrenta el régimen iraní. En resumen, Irán continúa operando bajo un liderazgo rígido, altamente centralizado y radical, con planes de sucesión bien establecidos que aseguran continuidad, pero enfrenta limitaciones críticas en recursos, logística y capacidad de veracidad internacional. La combinación de errores estratégicos, dependencia tecnológica limitada y propaganda poco creíble dibuja un panorama claro. La República Islámica lucha por mantener la coherencia operativa, mientras sus acciones tienen un impacto limitado en el conflicto regional y global.